¿Cómo olvidar ese 30 de septiembre que marcó, claro que sí, la agenda política, un antes y un después en el manejo, ¿no?, en el teje del escenario político? Hoy vamos a hablar con José Carlos Requena, analista político, porque se cumple, como ya lo hemos dicho, un año de esa disolución constitucional, porque recordemos que el tribunal dijo que así lo fue. Fue constitucional en enero del 2020, fue la decisión que publicó el TC. Señor Requena, ¿cómo está? Muy buenos días y bienvenido a Central de Informaciones. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo está? Buenos días. Bien, esa fecha, recordemos que fue bastante agitada, señor Requena, y había en ese momento pues una crispación, una tensión entre el Congreso y el Ejecutivo. ¿Esa tensión todavía continúa? Bueno, creo que a estas alturas la tensión pareciera haber sido por lo menos momentáneamente despejada. Creo, sin embargo, que el presidente Vizcarra, cuando decide no presentar lista parlamentaria en las elecciones del 2020, se arriesga un poco a que, se arriesga bastante a que la inestabilidad sea un riesgo recurrente. Entonces, lamentablemente, si es que las cosas vuelven al nivel como estábamos hace 2 o una semana, pues vamos a tener que seguir acostumbrarnos a la inestabilidad. Lamentablemente creo que es el costo de una decisión de esa naturaleza, ¿no? Recordemos, señor Requena, que en ese momento, el año pasado, pues se estaba debatiendo la elección de miembros del Tribunal Constitucional. Y recuerdo también que, por ejemplo, la elección de Ortiz de Ceballos como miembro del TC detonó, fue, digamos, la gota que rebalsó el vaso, y hoy precisamente tenemos una comisión especial que va a elegir justamente los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Cree usted que esa sería o es una piedra angular de lo que pueda suceder más adelante? Bueno, lo que fue la elección de miembros del TC entonces, la verdad terminó siendo un disparador de una conclusión de la crisis, porque recordemos que los desencuentros empiezan mucho antes, en julio del año 2018, con esta propuesta de adelanto de elecciones, y desde entonces siguieron cada 1 o 2 meses alguna confrontación. Confrontación que sin embargo no se daba en el campo económico, donde más bien había cierta cooperación. Pero en el campo político, desde julio del 2018 hasta septiembre del 2019, fue una recurrente confrontación con reiterados gestos de uno y otro lado. El inicio de la crisis final se da en julio del 2019 con la propuesta de adelanto de las elecciones, que visto en perspectiva pudo haber sido el desenlace menos costoso. Es decir, el presidente Vizcarra planteaba un adelanto de elecciones, y creo que de haber habido decisión política en el Parlamento de entonces, pudo haberse dado un espacio para que esto se dé. Lamentablemente lo que siguieron fueron semanas de confrontación, y lo del TC termina siendo un tema que de últimas termina activándose, ¿no? O sea, y claro, ahora, dicho sea, regreso a tu pregunta, perdonarás la digresión, pero estamos a puertas de elegir un TC. El Congreso tiene esas facultades. Hay algunas voces que más bien proponen que sea el siguiente Congreso el que lo vea. Yo creo que sea este o el próximo, lo que tienen que hacer es ser absolutamente transparentes. En esta comisión en particular hay algunas presencias que la verdad pueden generar cierto ruido en la comisión especial. Hay otras que creo que más bien garantizan seriedad, como Rocío Silva Santisteban, Gino Costa o Dítel Columbo, que creo que son congresistas que han mostrado un buen desempeño en este Congreso. Y uno también se preguntaría por qué este Congreso va a elegir a los miembros del TC si es que todavía está pendiente la demanda competencial, probablemente sea observada, no digo probablemente, va a ser observada si es que el Congreso insiste con la aprobación de la ley de la ONP. Entonces, para algunos es como el Congreso va a elegir a sus propios jueces, ¿no? Bueno, en realidad siempre va a ser así, porque el próximo Congreso también tendrá cosas que los puedan observar, ¿no? O sea, quizás el punto más débil del actual Congreso es que no va a ser posible que rinda cuentas de esta elección. Es decir, ellos terminan su mandato en 10 meses, ¿no? Entonces, si es que quieren apresurarse a hacerlo, pues tienen que hacerlo en muy buenas condiciones. Creo que el cuestionamiento de que tienen cosas pendientes que resolver siempre va a estar, porque siempre van a resolver cosas que incluyan al poder legislativo, ¿no?
Bueno, muchos, señor Requena, quizás se están preguntando en su casa, ¿este Congreso es mejor que el Congreso que fue disuelto? A ver, creo que este Congreso o la relación de Vizcarra en este año que ha transcurrido, bueno, va primero por esta relación, bueno, por este Congreso o por gobernar sin Congreso. Ahí hay cosas que aún están en evaluación, que la verdad no se ha puesto mucho énfasis, pero se aprobaron más de 60 decretos legislativos que seguramente en algún momento van a revisarse con algo más de detalle. Creo que la pandemia ha impedido que así se haga. En un primer momento de este Congreso ha habido como una suerte de populismo competitivo entre Ejecutivo y Legislativo. Ahora estamos en lo que aparentemente podría ser un espacio de cooperación, por lo menos de las reuniones recientes que ha sostenido el presidente con los líderes de las dos principales bancadas. Vamos a ver si eso continúa siendo así. En términos de cuál es mejor o peor, mira, la verdad, este Congreso es más popular, creo que es más incontenible, creo que el Congreso previo que cargaba encima con algunas decisiones controversiales, ya de alguna manera se le conocía. Este es mucho más desconocido, juega un poco más al borde del reglamento en algunos aspectos de materia económica, pero es un conglomerado de 130 voluntades en ambos casos, así que quizás sea excesivo generalizar, pero creo que por lo menos este Congreso como que viera considerara con menos énfasis lo que los técnicos te dicen, sobre todo en materia económica. Creo que hay cosas que pueden ser muy costosas y que hay que ver con mucho cuidado. Claro, y usted sabe pues que en todo escenario político, sobre todo con esta disolución, alguien pierde y alguien gana, ¿no? Como dice la salsa. ¿Qué perdió Vizcarra con esta disolución? La posibilidad, no sé, de tener una bancada, de articular con actores políticos dentro del Parlamento. Bueno, en realidad creo que con decisiones posteriores fue que perdió, porque creo que el presidente pudo forjar una correlación parlamentaria, presentar una lista sobre la que pudiera apoyar su gestión. Lamentablemente optó por seguir gobernando con opinión pública y estamos expuestos a ciertas inestabilidades que seguramente van a volver a aparecer en los próximos 10 meses. Bueno, y lo que hubo ahora en este Congreso, señor Requena, es una cantidad de interpelaciones, vacancias. Es un error creer que todo se soluciona en política con mociones de vacancia, ¿no? Sí, es un error y creo que eso de nuevo es producto también del abandono del espacio parlamentario, ¿no? Lamentablemente muchas de esas cosas se solucionan con coordinaciones o con gestiones que los asesores o los operadores políticos hacen, muchas veces con gobiernos previos que sin tener la debilidad del actual tenían una presencia limitada. Veíamos que se podía de alguna manera negociar algunas cosas. Eso lamentablemente no se da en este Congreso. Sí, justo hoy en el Comercio salía pues un cuadro muy interesante. El Congreso anterior, ¿no? En 3 años, 2016-2019, presentó un total de una interpelación, y este Congreso 8 interpelaciones presentadas. Y pareciera que, claro, bueno, y ahí me baso, ¿no? ¿La tensión todavía continúa? ¿Qué ha pasado ahí? Mira, en la data a la que te refieres, que presenta la nota de Ariana Lira en el Comercio, se refiere a los primeros 6 meses y efectivamente lo que vemos por un lado las acciones de control político, cuántas se aprobaron en el Congreso que se recuerda como obstruccionista en 2016-2019 y cuántas se han aprobado ahora. Efectivamente hay una sobreactividad en ese lado, pero también hay una sobreactividad en el lado de producción legislativa. Mientras en uno son algo más de 600, en el otro caso son algo más de 1.500. Entonces, todo eso también creo es producto de algunas de las reformas que se han hecho en los últimos meses. La no reelección, que fue aprobada además por la mayoría de la gente, hace que cada 5 años se tenga que renovar el elenco congresal casi de cero. Y entonces entra gente muy inexperta que propone con gran proactividad, y no necesariamente el tener más leyes significa que los problemas se gestionen, se solucionen. Entonces,
hacer entender eso y hacer entender los límites toma un tiempo que en un Congreso breve como el actual puede ser mucho más costoso, ¿no? Bien, esa nota, sí, solamente para hacer la precisión, es de Martín Hidalgo y Alejandro Boyco, ¿no? Del Comercio. Perdóname. Sí, muy interesante el análisis. Sí, efectivamente. Pero ¿le da la sensación, señor Requena, que hemos aprendido algo, digo, o sea, políticamente hablando? Bueno, espero que, la verdad, un costo que también tú mencionabas, quién ganaba, quién perdía, y además resaltando que la decisión del presidente fue declarada constitucional por el Tribunal Constitucional. Creo que sí perdimos en cómo, y no digo el 30 de septiembre, creo que en los últimos, desde la instalación del Congreso del 2016, las instituciones han ido perdiendo peso, ¿no? El uso de las instituciones, por ejemplo, el hecho que la vacancia se haya activado en 2 ocasiones, en 3 ocasiones, si se considera la que PPK al final no enfrentó. Ya es como, esto la verdad debería ser algo extremo, pero el hecho de que se haya activado en un periodo tan corto, en tantas veces, pues te da una idea del deterioro de algunas de las reglas sobre las que se basaba el funcionamiento de la política peruana. En el caso de la disolución fue una decisión muy, muy dramática, controversial en su momento. El tribunal, si bien dijo que es constitucional, también creo que en la resolución del TC no se precisan lineamientos para evitar que una situación como esa se dé, o se precisan cosas solo para el lado legislativo, cuando también debieron hacerse para el lado del Ejecutivo. Y para ir terminando, señor Requena, ¿qué lecciones deberíamos sacar de ese 30 de septiembre del 2019? Bueno, yo creo que en general las instituciones, las reglas se han tensado de tal manera que nos llevaron a ese periodo de inestabilidad y de cierta incertidumbre, ¿no? Entonces, yo creo que debemos encontrar el modo de no repetir estas cosas, y eso pasa por la responsabilidad de los actores políticos, por medir las fuerzas. Creo que aquel día una decisión parecía más grave que la otra. Recordarás tú aquel día de la jornada informativa. Empezó en la práctica el domingo, en la noche del domingo, y uno no sabía quién iba a ser más severo en su reacción. Y nos fuimos yendo a más y más y más severidad hasta terminar donde terminamos, ¿no? Entonces, yo creo que un aprendizaje debería ser que los actores políticos deben ser responsables con el poder del que disponen, para evitar situaciones de tanta incertidumbre. Señor Requena, un gusto hablar con usted, analista Encantado. político. Gracias. José Carlos Requena, explicándonos un poco de lo que pasó, las cosas positivas que se podrían sacar de esta experiencia del 30 de septiembre del año pasado, cuando pues Martín Vizcarra disolvió el Congreso de la República. Meses después, en enero de este año, pues el Tribunal Constitucional dijo: esta decisión sí fue constitucional. De todas maneras, hay que sacar, por supuesto, lecciones, ¿no? Lecciones políticas, sobre todo para los actores que ahora pues ejercen el poder dentro del Congreso de la República y también del Ejecutivo. Nosotros seguimos